entrevista para Crónicas de Malabares. Estamos con Ernesto Martínez, compositor, y yo soy Ramses Tavera. ¿Qué tal, Ramses? Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuántos años llevas como músico? 25 años. 25 años. Bueno, ¿cómo descubriste que la música es tu vocación? Bajándome de una litera, por ahí cuando tenía 18 años, y caminando por un pasillo en una escuela, ahí lo descubrí. Fue en el lapso de 1 metro de distancia, y ya, nunca jamás se ha removido ese sentimiento, ha permanecido. Fue así como inició y fue un simple metro recorrido lo que provocó todo esto. Exactamente, así de que pum, y lo sabes, me quiero dedicar a la composición, lo sabes perfectamente, antes inclusive de estudiar música. ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo dices, iniciaste esta carrera como compositor? Sí, estudié composición en la Escuela Nacional de Música. Entré por ahí de 78 más o menos. Y ahí también empezó mi estudio formal de la música. Y pues terminé toda la carrera, soy pasante en composición. ¿Qué recuerdos tienes sobre estos estudios, esta carrera? ¿Qué es lo que más recuerdas? Pues el grupo, fundamos un grupo, varios amigos y yo, que se llamaba Disonos, Círculo Disonos. Nuestros compañeros le apodaban Círculo Desilusionos, ¿no? Por razones que nunca quise investigar. Y hicimos muchos conciertos juntos de música contemporánea, música experimental. Eso fue de lo que más me gustó durante la carrera. Sobre el grupo Disonos, ¿qué bien se puede recordar acerca de este grupo? Algunas que tengas que recordar, tanto alegres, tristes, o la razón por el otro sobrenombre que tenía. Sí, como estaban muy dados a la experimentación, en aquella época una corriente muy fuerte era el azar, la música aleatoria, entonces casi siempre con resultados muy caóticos, ¿no? Entonces pues no eran grandemente populares. Llegamos a reunir un auditorio llegamos a reunir hasta unas 8 o 9 personas. No, pero hicimos conciertos, una gira de conciertos por la CENEPS en la UNAM, en varias facultades de la UNAM. Tuvimos un concierto en la sala de Nezahualcóyotl, que es la única vez que yo me he parado ahí. Y yo estrené una obra que se llamaba Ipal Nemogua, con versos de Nezahualcóyotl y con percusiones prehispánicas. Entonces fue muy grato y tuvimos mucha actividad, y eso fue hacia el final de la carrera. Eso es lo más interesante, que para mí el estudio de la música fue tedioso. Nunca lo tomé muy en serio, realmente. Nunca me clavé en nada, ¿no? Porque yo quería otras cosas realmente, y no sabía qué quería. Entonces pues de hecho mi maestro, que fue Juan Antonio Rosado, pensaba que a mí no me gustaba la música. No. Pero bueno, pues así transcurrió toda la carrera. Cuando terminé la carrera, entonces sí, ya colgué mis cuadernos, los cerré y dije, no vuelvo a escribir nada de música hasta que no encuentre algo mío, ¿no? Y pasaron 6 años de búsqueda, hasta que en 86 se me ocurrió la idea de microrritmia, que si quieren más adelante lo abordamos. De hecho, de ahí viene la pregunta, ¿en qué consiste esto que es el concepto de la microrritmia? ¿Cómo es? Sí, bueno, nace de una búsqueda de 6 años, una búsqueda aleatoria también, al azar, es decir, picando por acá, por allá, buscando qué, no se sabe. Es una manera de investigar, ¿no? Tú puedes investigar sobre algo muy concreto, ¿no? Sobre
el sistema urinario de las arañas, por ejemplo. O puedes investigar para algo sin saber que es otra manera. Ese es el tipo de investigación que yo llevé a cabo. Y estuve analizando la música antigua, la música contemporánea, pues tratar de encontrar algo. Y un día, después de 6 años, me tiré en un sofá a descansar, y ahí pasó la idea de microrritmia por mi visión, ¿no? Por mi cabeza. Inmediatamente la reconocí, y pues también fue un chispazo de 10 segundos. Porque también microrritmia es una cosa muy sencilla, teóricamente es muy sencilla, prácticamente es muy complicada, pero la teoría es dotar a los músicos de señales rítmicas, a un par de músicos por lo menos, que tengan que obedecer estas señales que reciben por medio de audífonos, y que esas señales los mantienen intercalados, es decir, nunca tocan al mismo tiempo los músicos, siempre es uno, después el otro, pero en alta velocidad. Entonces se duplica. Si un músico está tocando, por ejemplo, 10 notas por segundo, y el otro otras 10, y como están desfasadas, se convierten en 20 notas, y se genera un fenómeno de ilusión acústica. Es una ilusión acústica, es como el cine. En realidad el cine no existe como tal, son fotografías que se pasan en alta velocidad. Microrritmia tampoco existe, se puede decir que es un engaño, es una ilusión, ¿no? Dos músicos tocando lo que tranquilamente pueden tocar, pero situándolo en medio, las notas en medio del otro, y se duplica la velocidad. Eso es microrritmia. Esa técnica existe desde hace 800 años, pero en las zonas donde existe ancestralmente, obviamente no usan audífono, ¿no? Entonces la practican a una velocidad muchísimo más baja, en Bolivia, en África, en Bali, en España. Y pues así surgió microrritmia, y más o menos eso es microrritmia. ¿Tú sientes que la técnica microrritmia ha tenido cambios, alguna evolución desde que la concebiste y la has estado desarrollando a la actualidad? Sí, por supuesto. Los primeros años de microrritmia, más bien todos los años desde que empezamos a practicarla y a componer obras, que fue a partir de 95 hasta el año pasado, era simplemente, pues, uno tiene un pensamiento viejo, ¿no? Dominado por los abuelos, ¿no? Por la herencia que recibes como músico. Ese conocimiento te domina. Entonces eso me pasó a mí, ¿no? Es inevitable eso, ¿no? Entonces yo lo que hice fue meter a mis ancianos, a mis ancestros, a una licuadora y prender la licuadora. Ese es el primer disco de microrritmia. Está bien, ese disco está bien, pero hasta ahora me estoy dando cuenta que si tú tienes una nueva herramienta, hay que también generar un nuevo lenguaje, ¿no? Y ahorita estoy trabajando en eso. Estoy tratando de el lenguaje tradicional, que el lenguaje tradicional abarca la música contemporánea, abarca la música barroca, la música clásica, tiene un hilo conductor. Toda la historia de la música está montada sobre un mismo eje, ¿no? Ese eje hay que romperlo, ese eje hay que deshacerse de él y encontrar otras maneras, ¿no? Y eso es en lo que actualmente estoy trabajando, y sí he podido hacer algunos experimentos interesantes, ¿no? Como quien dice, empezar a marcar ya distancia de lo que yo recibí como formación. Un nuevo ritmo, puede decirlo así. Pues es que la música es una composición de ritmo, armonía, ¿no? Melodía. ¿Cómo vas a manejar esos elementos? Han tenido una característica que los mantiene como tales a lo largo de la historia. ¿Cómo romper con eso? Por ejemplo, con la melodía. ¿Cómo romper radicalmente
la melodía, como la hemos visto, siempre es que está pegada, ¿no? Casi siempre está conectada, una nota se relaciona con la otra. ¿Cómo romper eso? Y también por la parte rítmica. Es decir, hay muchos elementos de la música, los colores, por ejemplo, los timbres, las densidades, ¿no? En fin, es un universo muy, muy complejo, pero es muy difícil encontrarle nuevas formas, muy, muy difícil. Se podrá lograr algo, yo espero poder lograr algo, ¿no? Pero como si nuestra mente estuviera ya conformada a todo lo que hemos escuchado, y entonces salirte de eso es tremendamente difícil, ¿no? Y lo que estoy haciendo actualmente me está gustando. Creo que si empieza a encontrar una cierta frescura. Estoy luchando para salir del obsoletismo. Yo me considero obsoleto como compositor y estoy haciendo una lucha para salir de ahí. Decir, no me rindo, pues, no me rindo. Y parte de esa estrategia para salir es crear nuevas herramientas de trabajo, nuevos instrumentos. Ya luego platicaremos aquí de estos engendros que están acá atrás. De hecho, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo tú crees que debe ser un instrumento para realizar la ejecución adecuada para la microrritmia? Hay de dos tipos. Por ejemplo, este instrumento. Lo único que se necesita es... Yo tengo este bello instrumento que es un guitarrón de mariachi, mejor conocido como tololoche, ¿no? Lo quiero usar en microrritmia, entonces lo único que tengo que hacer es adaptarle un teclado y que tenga apagadores. Estos son los apagadores, que apague la nota. Eso es indispensable para microrritmia. Entonces a este ya habilitado este guitarrón. Como microrritmia se mueve en pares, tengo dos de estos instrumentos. La otra forma de adaptarlos es ya conformar en el teclado, por ejemplo, en este teclado convencional, cómo hacer para que nos sea más útil. Por ejemplo, en el piano va siempre de grave, ¿no? Notas graves a notas agudas por acá, ¿no? Es decir, va ascendentemente. Si tú quieres abordar con las dos manos la misma región, se te van a empalmar. Y eso genera muchos problemas de ejecución. Entonces el otro instrumento que hice, el Hyperion, soluciona ese problema. Pone las mismas regiones sonoras con la mano izquierda y las mismas con la mano derecha. Entonces tienes total libertad y puedes atacar en una sola región cosas muy, muy complejas que no se podrían hacer con el piano. Es una de mis defensas contra el obsoletismo, ¿no? El piano no me permite avanzar. El piano alguna vez me marcó hasta aquí, ¿no? Inclusive en términos de velocidad. Más de esto no dan los pianos, ¿no? ¿Cómo solucionar eso? Entonces todas esas consideraciones las estoy tomando en cuenta para diseñar los nuevos instrumentos, que se vuelven una necesidad para mí. De hecho, yo no soy constructor de instrumentos. Sé algo, soy afinador de pianos y conozco de las maquinarias de los pianos, pero no soy carpintero, no soy laudero, mucho menos laudero. Aunque por todo esto que he diseñado, ¿no? En la escuela de laudería me consideran laudero alternativo, cosa que soy pues fantástico. Lo agradezco. Pero yo no tengo conocimientos, y cuando diseño instrumentos más complejos, pues hago lo que puedo, y lo que no voy a la escuela de laudería, y siempre ahí me auxilian, y ellos hacen la parte fina, por ejemplo las tapas armónicas, ¿no? Estos instrumentos zampoñófonos los hicieron en la escuela de laudería en su totalidad, por eso los ven tan bonitos, ¿no? O sea, sí están cosméticamente correctos, ¿no? Además de que funcionan. Bueno, ese es más o menos el trabajo que estoy haciendo. Sí depende de la evolución de microrritmia, sí depende de la herramienta, de los instrumentos que estás utilizando, en cierta forma, ¿no?
No en su totalidad, porque también se puede utilizar cualquier instrumento en microrritmia, menos exceptuando la voz humana. Algo que llama... Imagínate tú que en el cine tú puedes usar para generar movimiento una secuencia de 24 fotografías por segundo. ¿Qué pueden contener esas fotografías? Cualquier cosa. Bueno, imagínate que en el cine hay algo que no se deja retratar y no se deja volver cinematográfico. Este es el caso de la voz humana. No la puedo convertir microrítmica. El cerebro no logra fusionar dos voces en una y siempre te dice, no me estás engañando, ahí hay dos voces, ¿no? De hecho, algo que da la atención es ver que todos estos instrumentos son acústicos. ¿Has pensado en utilizar algún instrumento eléctrico para la microrritmia? ¿O consideras que es únicamente de un medio acústico? Sí se puede utilizar con instrumentos electrónicos. En el primer disco utilizamos sintetizadores. Y sí se podría, ¿no? Se pueden utilizar controladores. Por ejemplo, ahí tengo un arpa láser, por ejemplo, ¿no? Pero no, ese no sirve para microrritmia, porque las cuerdas son de luz, entonces no te das cuenta en qué momento ya estás tocando la nota de al lado, no sientes nada, ¿no? Pero sí hay modos, está muy avanzada la ciencia electrónica de la música, muy avanzada. Se pueden desde luego desarrollar implementos que den precisión. Nada más que yo no lo he querido hacer porque de por sí microrritmia a veces la gente no nos cree, mucha gente piensa que estamos tomando el pelo, ¿no? Están en un grave error, ¿no? Y cuando la tocamos o oyen un disco que viene interpretada en sintetizadores, he visto reseñas de periodistas que dicen, no, pues estos cuates manejan muy mal el secuenciador, no lo saben usar, el Cakewalk, ¿no? Dice, lo maneja muy mal. Entonces desde que salió esa reseña dije, no, pues no es por ahí, entonces le voy a bajar a la música electrónica. Me gusta muchísimo. A Eduardo González, con el que le propuse, le mostré microrritmia en 94, aceptó y nos pasamos un año ensayando hasta que nos salió. El primer disco que les voy a regalar tiene la mitad de obras compuestas por él y la mitad mías, todas con la técnica de microrritmia, ¿no? Eduardo González también es un gran aficionado a la música electrónica. Si ven, estoy lleno de sintetizadores, ¿no? Ahí hay uno fabuloso dentro de esa maleta, ¿no? Ese es una maravilla, ese que está ahí arriba, ¿no? Pero ahorita de momento quiero llevar microrritmia por el lado acústico. Cosa interesante y hablar un poco a los instrumentos, ya que dices que lo quieres entrar por medio acústico. ¿Has pensado en la realización de otros instrumentos? Pues sí, pero ahorita francamente estoy un poco desgastado, ¿no? En mi labor de laudero alternativo. Me siento cansado, he perdido mucho tiempo, muchísimo tiempo. Por ejemplo, estos instrumentos, yo pensé que me iba a tardar 6 meses, me tardé 5 años. Mismos 5 años que el proyecto Microrritmia se cayó, bueno, entre comillas, porque grabé el segundo disco, salió un libro, etcétera. O sea, sigue caminando, pero yo dejé de dar conciertos y eso no me agrada. Es decir, me rebelo, necesito estar tocando, necesito estar mostrando este trabajo, ¿no? Porque microrritmia consigue adeptos de manera muy fácil, no es para cualquier persona, ¿no? pero sí hay muchísima gente que puede disfrutar este trabajo. Entonces ahorita estoy desencantado con el trabajo del laudero y no creo, no. Claro que sí tengo en mente varios instrumentos, ¿no? Por ejemplo un arpa de concierto, tecladizarla como esto, ¿no? Sería fantástico. Algún día que ya tenga un tiempo, pues puede que lo haga, pero sí tengo algunas ideas. Será interesante verlo más adelante. Como no, Ramses, esperemos. Bueno, ¿en qué sitios has presentado la propuesta de microrritmia? ¿En lugares, conciertos? Sí, como no. El primer concierto aquí está,
Microrritmia en el Museo Regional en la ciudad de Querétaro fue en marzo de 95. Dimos docenas de conciertos aquí en Querétaro, en todos lados, en la calle, en galerías, en museos, en restaurantes, en salas de concierto, ¿no? Después fuimos a la Ciudad de México, también dimos varios conciertos, San Miguel de Allende, Celaya, San Juan del Río, unos conciertos fantásticos, otros conciertos desastrosos, ¿no? Hubo varios de abandono de público de 100%, ¿no? Y hubo otros de que la gente se volvía loca y se ponía a gritar, ¿no? En fin, es lo bonito de Microrritmia, que aquí no hay medias tintas, ¿no? Después fuimos 2 veces a Cuba, al Festival de Música Electroacústica, luego entramos en contacto con músicos norteamericanos. El primero que se interesó en nuestro trabajo fue el maestro Philip Glass, ¿no? Y nos invitó a Nueva York, y aparte de tocar allá nos organizaron una serie de clases magistrales en varias universidades y otras que yo conseguí. Entonces hicimos una pequeña gira dando talleres de microrritmia. Después hicimos, años después, en 2005, una gira muy extensa por Estados Unidos, Eduardo y yo, por toda la costa oeste, desde San Diego hasta Vancouver, ¿no? Y ahora estamos, después vino esa pausa que les comento, estamos retomando otra vez los conciertos. Acabamos de dar dos conciertos en el Sergio Magaña, el Teatro Sergio Magaña en la Ciudad de México. Nos fue muy bien, para mi gusto los instrumentos llamaron muchísimo la atención. De hecho, cantidad de preguntas. Al final ya les dije, bueno, pues ya súbanse todos y tóquenlo. Y ya se llenó el escenario de gente. Les dije, arañenlos, háganle lo que quieran, no les pasa nada. Y creo que sí es interesante. Estoy contento con la incorporación de instrumentos propios, ¿no? al proyecto Microrritmia. En cuanto a los sitios en los que te has presentado, ¿cuál es el más memorable para ti? Pues uno muy memorable es aquí en Querétaro, donde se salió todo el público menos un viejito. Y yo lo abordé y le dije, señor, usted debe de tener algo más importante que hacer que estar oyendo nuestro concierto. Si gusta se puede retirar. Y me dijo, ¿de veras? No hay problema. No. Ah, bueno, muchas gracias. Y ya se fue. En el Museo de Regionales dimos la presentación del disco, fue memorable, fue una cosa impresionante. Fueron más de 300 personas. Y el concierto que dimos en Nueva York con Philip Glass fue también muy impactante, porque el público lo recibió increíblemente bien, nuestro trabajo. También para mí, en lo personal, un concierto memorable es el que dimos en Nueva York con John Zorn. Tocamos juntos, ¿no?, en el mismo escenario. En fin, cada concierto en Cuba, tocamos en una iglesia a 2 pianos, también fue un concierto muy bello. En general, por el solo hecho de ser un concierto, lo recuerdas con mucho afecto. Más o menos ahí se van el nivel de intensidad, ¿no?, las presentaciones que hemos tenido en cuanto al recuerdo, ¿no?, más o menos por ahí. En cuanto a la tercera producción que mencionas, ¿tienes algo pensado o ya tienes preparado algunas canciones, unas producciones? Sí, tengo ya algunas piezas. Después les voy a mostrar algo de ese material. Aquí estoy ya empezando, según yo, a marcar una distancia con mi herencia musical. Es el que les comentaba de
buscar el modo de manipular el material sonoro de otra manera, ¿no? Ahí estoy cada vez encontrando más posibilidades y eso ya va a venir enteramente en el tercer disco. Por primera vez ya estoy encontrando el modo de hacer música lenta. Yo le había huido a la lentitud. ¿Por qué? No por otra cosa, porque no sabía cómo abordarlo. Y ahora por primera vez van a venir piezas lentas, pero con el estilo de microrritmia. Finalmente microrritmia es una técnica, ¿no? Entonces lo interesante es que con la ejecución tradicional no se puede tocar ese tipo de música. Si no fuera por microrritmia no sonarían esas piezas. Y eso es el mismo caso de las piezas lentas. No se podrían tocar de manera convencional. Se requiere la herramienta llamada microrritmia para tocarlas. Y de alguna manera suenan frescas, suenan interesantes a mi juicio. Y ya para terminar, ¿qué es lo que te gustaría que te preguntara? Me gustaría que a esa pregunta le pusieras un prefijo que dijera, tómate tu tiempo. ¿Qué es lo que te gustaría que te preguntara? Me gustaría que me preguntara sobre lo que transmite microrritmia. ¿Cuál es el por qué, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Entonces, respondiendo a esa pregunta que motivaste, el oído humano tiene una enorme capacidad y ha sido subexplotado. No le hemos hecho más que cosquillitas, ¿no? A lo largo de toda la evolución del arte y de todo el esfuerzo de toda la humanidad, apenitas ligeramente lo excitamos. Estamos buscando con microrritmia llevar a un nivel mucho más elevado la sensación. Lo que buscamos es sensación, estimulación. Por ejemplo, una obra a base de 25 acordes por segundo, disonantes, por ejemplo. El oído humano lo capta perfectamente, inclusive el oído no entrenado. Entonces se justifica el trabajo que estamos haciendo en la medida en que nuestro aparato auditivo lo capte, ¿no? Y esa es, digamos, nuestra justificación en por qué estamos haciendo esto, ¿no? Lo que yo busco en lo personal es crear sensaciones, crear vértigos, crear sorpresas, crear toboganes, crear montañas rusas, de repente altos en seco, ¿no? Eso es lo que yo estoy buscando, la estimulación única y exclusiva. Decir algo no me interesa en lo más mínimo. Hay medio mundo que dice cosas, yo no quiero decir nada a nivel ni conceptual, ni anecdótico, ni dramático, ¿no? Simplemente irme por el mundo de las sensaciones, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.